John, vacílate esto. Por allá por los años 60, cuando se dieron los inicios de los proyectos de Internet, o sea, lo que le dio como los proyectos predecesores de Internet, ARPANET, una de las cosas que se empezaron a conversar durante esa época era el sueño de un mundo conectado, lo que se llama la promesa inicial de Internet. Y esa promesa inicial de Internet, de hecho la leo aquí, se hizo en el año 69, una de las personas que dirigía este proyecto, y él decía que esta plataforma lo que pretendía era una plataforma de gran difusión de noticias libres, todas ellas basadas en verdad y hechos, que lograría un entendimiento común en todo el mundo. Además, todos vamos a estar interconectados, vamos a ser seres mucho más sociables, y eso fue como una de las cosas que motivaba a esta persona en específico que trabajó nuevamente en el proyecto de ARPANET para seguir avanzando en el desarrollo de esta plataforma. Y voy con una frase que creo que nunca has escuchado. Parados en un 2024. 50 y pico de años después. 50 y pico de años después. Hay una teoría que retumba por ahí, y creo que es lo que nos va a llevar a debatir hoy un poquito de esto, que tiene que ver con una teoría que habla del Internet muerto. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. El mío es John Da Silva, @JohnSnack en Instagram. Y parados en un 2024, citándote, esa sentencia de 1969 sabemos que está totalmente desdibujada y que es totalmente al revés. Cuando lo leí, tenía mucho tiempo que no lo leía. Eric, ¿what? La capacidad que tiene uno cuando está navegando, por ejemplo, en TikTok o en Instagram, ve frecuentemente gente que dice, no, ya puedes crear contenido de manera automatizada, de una manera naif inclusive, diciendo cómo, utilizando una serie de plataformas de inteligencia artificial como ChatGPT y Midjourney y generadores de imágenes y tal, puedes hacer una automatización para que solo las plataformas de inteligencia artificial conectada generen contenido por ti. O, a su vez, ya también conocemos muchos bots automáticos que probablemente la gente pueda asociarlo de una manera más directa cuando contactas a alguien, por ejemplo, quieres pedir en un restaurante y te dan el WhatsApp y lo contactas enseguida, te aparecen unas respuestas automatizadas o los chatbots que aparecen por allí. También existen estas inteligencias artificiales para hacer respuestas automáticas, me gustan automáticos, y comentarios automáticos. Hemos visto laboratorios, sobre todo en Asia, de 12.000 celulares conectados de una manera automática reaccionando a me gustas y a comentarios. Es decir, que hay hoy día una capacidad tecnológica instalada para participar en la conversación social que no es humana. Que ya está sucediendo. Y yo creo que ese punto, el punto de conversación social no humana, de hecho me gusta esa frase, no necesariamente yo lo conecto con inteligencia artificial. Porque yo creo que una de las cosas que esta mañana venía pensando en esto, que nos puede como ayudar a entender bien este fenómeno, voy a utilizar precisamente los chatbots, ¿ok? Que no son absolutamente nada nuevo. La realidad es que los chatbots existen y estos chatbots, para aquellas personas que no conozcan este término, básicamente son robots que están programados para chatear con personas. Es decir, tú entras a una página donde quieres comprar un vaso y te dice, si tienes alguna pregunta, chatea con nosotros. Pero bueno, ChatGPT es eso, Juan. Claro, ya va, pero ya voy a llegar ahí. Es decir, pero estos están preparados para unas preguntas predeterminadas. Claro. Estaban y eran, de hecho yo recuerdo, no sé, hace 5 años, cuando decíamos, no, que como tendencia los chatbots, pero la realidad es que los chatbots eran cero amigables, eran tontos. Eran tontos. Y tú no te provocaba en lo absoluto conversar con ellos. Pero existen desde hace mucho tiempo. Con la llegada de la inteligencia artificial, que obviamente hace mucho el tema del aprendizaje, el tema de la humanización mucho más real, hoy en día tú puedes estar hablando con un chatbot y puede ser complicado saber si en realidad la persona que está atrás es una persona o un robot. Pero con el tema de los chatbots pasa lo siguiente. Imagínate esto. Yo tengo un chatbot, un robot que está programado, que esto se puede hacer hoy. Exactamente. Que está programado y mira estas dos funciones. Función número 1 es escribir diariamente
un artículo acerca de la gastronomía. Sí. Eso es lo que tienes que hacer todos los días. Y responderle los comentarios a la gente que te hagan sobre esos artículos. Eso se puede hacer perfectamente hoy. Listo. Y además, con una automatización de que cuando escribas esto, me lo mandas acá y lo publicas en este blog. Exactamente. O sea, él se encarga de la publicación de una manera automatizada. Entonces tú dices, bueno, ok, yo tengo un robot que está escribiendo por mí y a las personas que lleguen y interactúen con él, él empieza a responderle. Perfecto. Por el otro lado, imagínate que ahora yo tengo otro robot y este robot está programado para buscar conversaciones asociadas a la gastronomía e interactuar con esas cuentas. Entonces, este robot encuentra a este segundo y empieza a hacer una pregunta. El artículo es escrito por una inteligencia artificial. La respuesta es dada por una inteligencia artificial. Y la pregunta sobre ese artículo es dada por una inteligencia artificial. Ok, a eso vamos a agregarle otra capa. Dale. A este blog que está escribiendo artículos, yo también le tengo la instrucción que le diga de los artículos que escribas, que más interacciones tengas o más me gusta tengas, profundiza en esos temas. Exactamente. Entonces, por ejemplo, él hizo una receta de hallaca, no tuvo feedback. Hizo una receta de una pasta carbonara. Tuvo muchos feedbacks de estos bots. De estos bots. Entonces él hace una carbonara especial, carbonara con anchoas. Empieza a combinar elementos. Combinar elementos sabiendo que eso es lo que más feedback tiene de esos robots. Esa es la clave. La clave es que este robot A, que es el que escribe, él dice, ok, como mi objetivo es lograr interacciones, yo necesito analizar cuáles son aquellos parámetros que mejor funcionan. Y los bots lo que hacen es constantemente interactuar. Por eso es su instrucción. Interactúa con este tipo de contenido. Es decir, me estás dando como insumos constantes para yo ir creando y además recreando contenido basado en la interacción. Ok, eso no es lejos de lo que los humanos hacen. Es decir, yo como creador de contenido, si ponemos un post que habla sobre la torre de la previsora, que fue, por ejemplo, uno de nuestros posts más recientes, y ese post encanta, nosotros decimos, oye, vamos a hacer más posts sobre la arquitectura en Venezuela, por decirte algo. Es decir, a partir de los contenidos que creas y la interacción que esos contenidos generas, tú desarrollas más líneas. Es decir, eso es comportamiento humano. Y de hecho, la definición, ¿te acuerdas que las primeras definiciones cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial era la inteligencia artificial no es más que las máquinas emulando el comportamiento humano? Entonces, básicamente aquí lo que está sucediendo son robots que están emulando lo que los seres humanos están o deberían estar haciendo en las redes sociales, los creadores de contenido. Vale la pena aclarar que cuando hablamos de robots no pensemos Exactamente. en Entonces son robot. ceros y unos. Sí, esto es software. Sí, esto es software, esto es programas que están dedicados a hacer esto. Ok, chévere. Entonces, imagínate en este mismo ejemplo que de repente este robot que habla de gastronomía recibió muchos comentarios de una carbonara que le pones salsa de tomate, pero algún robot de estos, voy a decir cualquier cosa, puso la palabra cloro. Y de repente un día el robot dice, mira, este habló de cloro, me generó 100,000 likes. Y la carbonara, y el robot ahora dice, mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si te propones hacer una carbonara donde a la salsa le pones cloro? Crea la receta y hay 50,000 robots que dicen, uy, la probé y salió maravillosa. Claro, llega un ser humano y ve que no sabe lo que hay detrás, ve que hay una persona en un blog de gastronomía hablando de la carbonara con cloro y ve que miles de personas dijeron que le hicieron y que está sabrosa, dice, yo tengo que probar esto. Esto que acabamos de decir, cualquier persona que nos estaría vendiendo dice, bueno, pero ya va. No somos tontos. No somos tontos. Una persona entraría a esa conversación y dice, obviamente no le puedes poner cloro a una pasta. Ok. Esto que comenzábamos al principio, que es una teoría, la teoría que se llama el Internet muerto, es una teoría que nace se empezó a hablar 2016-17. cerca del 2016-17. Y que hablaba de este futuro donde el Internet realmente, o todas las interacciones que sucedían en Internet, ya no eran gestionadas por las personas, eran gestionadas tanto en la creación como en la interacción, por bots, por programas. Y en el año 2021 sucedió algo en Internet que de alguna manera valida esta teoría. Porque esto es una teoría.
Pero la teoría, Juan, es verdad, pero que tiene una cuantificación de compañías. Sí. Es decir, te voy a dar el dato que lo tengo acá, pero la compañía estadounidense Imperva publicó en el 2021, que refiere al mismo año que tú acabas de citar, hablaba de que el 40% del tráfico de Internet ya se atribuía a bots. Que- Es decir, o sea, es una teoría eso que te vas a contar, pero analíticamente hay estadísticas que la sustenta. que sustenta que hay un 40% del tráfico en Internet que son Que bots. 40% es... Toneladas Es y absurdo. toneladas y toneladas de contenidos. En el año 2021, cuando empezó todo este boom de las imágenes generadas por inteligencia artificial, se publicó esta imagen. Esta imagen es una imagen religiosa de un Jesús acostado en una playa. That's it. Es un Jesús descansando en la arena y en el fondo se ve el mar. That's it. Ese post generado por inteligencia artificial y publicado en una cuenta gestionada por inteligencia artificial generó muchos likes, cerca de 51,000 likes. Listo. Pero además de los likes, generó muchas interacciones. Y esta cuenta dijo, ok, este contenido funciona. Déjame volver a publicar. Y comienza a... Ok, pero vuelve a publicar a partir del aprendizaje. Voy. Pero publicar y considera qué elementos hay aquí. Exactamente. Lo primero que analiza es por qué funcionó. Bueno, predominante era Jesús. Y luego estaban los colores, ¿ok? En el fondo, la arena, el mar, y fue como jugando en progresión, creando imágenes así. Y luego le va agregando elementos. Ay, mira, me sale un delfín en el mar, un delfín en el fondo. Y eso empezó a generar muchas más interacciones, hasta llegar a un punto de incoherencia. ¿Qué es un punto de incoherencia? Cuando él empieza a mezclar elementos que ha considerado que hacen que el post sea relevante para las personas, Por ejemplo, un león, un cocodrilo. publica esta imagen. Y en esta imagen que publica vemos a un Jesús en un avión cargando un león y unas piernas. Una imagen totalmente sin sentido, Incoherente. pero con una cantidad de interacciones grandísimas. Ahora, ¿quién interactúa? Los bots que están programados para interactuar con Y ese humanos. tipo de imágenes. Y en la mezcla de esos, humanos también. En la progresión de toda esta historia, cuento largo corto, llegamos a esta imagen. Y esta imagen es un Jesús que tiene abajo patas de tarántula. Y surge la teoría que es conocida en internet y la pueden buscar en Google, de Jesus Spider, que es donde Jesús es descendiente de las arañas. Hoy en día, búsquenlo en Facebook, hay gente, humanos, que han entrado en esas conversaciones donde hay robots creando imágenes y robots interactuando, pero estamos hablando de millones, ya no son cientos, ya no son miles, ya son millones de cuentas que lo hacen y de cuentas que interactúan. Y cuando los seres humanos entran, ver conversaciones, ven argumentos, ven discusiones entre robots, y hay gente que cree que realmente Jesús es descendiente de las arañas. Entonces, aquí tú dices, ok, ya va. Cuando tú hablabas del 40%, hay un especialista, no sé si la palabra es especialista, pero hay una persona que estudia mucho esta teoría, que él dice, en Facebook actualmente hay cerca de 3,000 y pico millones de cuentas activas, no usuarios de Facebook, cuentas activas, de las cuales cerca de 1.600 millones de cuentas están dedicadas a hacer esto, donde Spider Jesus es una teoría, pero como esas hay 300. Claro, que pueden ser con intereses comerciales, pueden ser con intereses gubernamentales, pueden ser con múltiples intereses que Esto es una responden locura. a una necesidad dada. Cuando tú comentabas de no usuarios, sino cuentas activas, es una persona que es un usuario que en un periodo de tiempo ha tenido cierta actividad con su cuenta. Exactamente. Si tú pasas 3 años sin una actividad en la cuenta, ya eres un usuario, pero no activo. Entonces eso nos deja a pensar, Juan, de que probablemente hay muchas cosas que creemos y convertimos en verdades, que necesariamente no tenemos, o sea, ¿qué pasaba antes cuando tú tenías una duda sobre tu peso? Ibas a un nutricionista. Claro. Y este nutricionista, basado en su formación académica, que era con la información que él tenía,
Uf. Que probablemente esa información venía de algunos estudios, venía de algunos autores, algunas creencias también puede haber de algún tipo que escribió un libro de lo que él creía, te decía lo mejor para ti basado en un criterio científico. Hoy día, por ejemplo, tú haces fasting, o yo hago fasting y nunca fui al médico para hacer fasting. Es así. He hecho fasting con todos los criterios de los contenidos que he visto Lo cual es una... en redes sociales. es una locura. Y yo no tengo ni idea si esas personas que me dijeron en redes sociales en realidad saben de lo que están hablando. Exactamente. O sea, no tengo ni idea si eso realmente es. Y muchos posts que he visto que no son personas hablando, que hablan de eso, yo no tengo idea si lo generó un bot con inteligencia artificial. Porque además ahí hay como dos variables. Y yo creo en eso. Y lo crees y lo aplicas a tu vida. Entonces, la reflexión es muy loca porque yo creo que ahí hay dos variables que han jugado como a favor de eso. La primera, el tiempo. Que siempre decimos que el tiempo es el recurso más valioso para todos. Entonces, si yo hoy en día y tengo que ir para el médico para validar si el fasting es bueno o no, no, si ya yo vi 9, 10, 15 TikToks al respecto, bueno, yo asumo que es verdad. Entonces está el tiempo y la otra es la frecuencia. Porque vemos, y esto está validado mucho con esta teoría, si vemos volúmenes de cuentas, de conversaciones, eso de hecho era uno de los criterios para validar una información. Tú decías, oye, no te quedes con una información, ve si se está hablando mucho. Entonces, ahí caes como en un terreno complejo, porque yo te lo decía al principio de empezar a grabar, cuando debatíamos de esto, y retomo tu punto del fasting, nosotros cuando nos enteramos del fasting, bueno, sí, medio indagamos, buscamos, leímos y empezamos a hacer fasting y tenemos, ¿qué? 3 años. Sí. Cerca de 3 años haciendo fasting. Bueno, la semana pasada que estábamos de vacaciones, a mí me salió una publicación en las redes sociales donde había un estudio que se había hecho la Organización Mundial de la Salud y creo que lo publicaba CNN. Donde decía que hacer el fasting de 16 horas, que es el que nosotros hacemos, aumentaba de una manera dramática las posibilidades de que tengas un al 95%. Entonces, mira la combinación de elementos aquí. Una fuente creíble, sí, como lo puede ser CNN, bueno, aquí hay gente que puede diferir o no. Luego está una organización validada, como es la Organización Mundial de la Salud, y luego está el tipo de fasting que yo hago, y luego está un porcentaje altísimo. Si yo sumo todas estas variables, la credibilidad es muy alta. Yo leí ese titular, te lo compartí a ti. Al día siguiente a las 9 de la mañana dejamos ese fasting comiendo empanada. Entonces hay que, ya va, yo te lo decía ahorita, yo leí el titular y yo no me he tomado el tiempo de meterme en internet, de hacer research, de ver si la noticia era real, si venía de una cuenta falsa, si es una cuenta creada por bots o no bots, porque puede pasar que una cuenta se cree, le ponga el logo de CNN, se llame CNN con punto y no me di cuenta y todo el texto fue redactado. Entonces, ya tú lo convertiste en una verdad en tu cabeza. Para mí es una verdad. Ya yo no hago fasting. Sí. O sea, interrumpimos el fasting desde hace una semana y tenemos 3 años haciéndolo y por una noticia que nos sacó que tenía la combinación de todos los elementos, que un robot o un bot no le hubiera costado nada decir, si pongo esto y esto, la gente lo va a creer y va a tener miles y miles de likes y miles de comentarios, pero además lo más poderoso es que puede cambiar el hábito de una persona. Ya nos pasó. Y Juan, y a eso podemos ponerle más capas. Vamos a ponerle capas como el tema de típica cosa que sucede siempre, de que, por ejemplo, te enteras que hay un terremoto como noticia real y de pronto empiezas a ver imágenes horribles de ese terremoto y resulta ser que esa imagen era de un terremoto de 5 años atrás. Y lo que probablemente eso fue un mecanismo automatizado de crear contenido buscando el clickbait que empieza a generar esos contenidos. Entonces tú empiezas a comentar, no, vi una imagen terrible de un edificio, ¿qué tal? No, vale, John, esa imagen no fue de eso pasó en Perú 5 años antes. Es decir, leyendo la premisa con la que empezaste este podcast, este episodio, era buscar compartir información más veraz y tal. Estamos en totalmente lo opuesto. Y además estamos entrando en un territorio mucho más, honestamente, mucho más preocupante, porque yo creo que todo esto que hemos conversado ahorita partió de este avance muy, muy dramático en el tema de la generación de imágenes y luego la inteligencia de la interacción de los robots. Y la automatización. Y todo luego automatizado.
Y la semana pasada, además, veíamos ya este demo, que no sé si lo han visto hasta ahora, que es este primer cortometraje realizado por Sora, que Sora es es la plata... bueno, que deja es esta explicar. plataforma de generación de videos de la misma gente que hizo ChatGPT. Y el documental, cuando yo lo vi la primera vez, lo postearon en una cuenta de gente que está dedicada a hacer documentales para redes sociales. Y ellos publican este documental, se presenta en un festival y la gente no tuvo la capacidad de saber que todo lo que vieron en video, ahora ya no en foto, y vean, aquí lo vamos a colocar, vean parte del documental, las imágenes eran 100% creíbles. O Y además, sea, no solamente la imagen, Juan, la construcción del storytelling. Porque hermoso. tú puedes hablar de la imagen y listo, hablas de la imagen, pero la imagen, el corte, el momento donde cambias de un primerísimo primer plano a un plano subjetivo, donde cuentas la historia de la narrativa, donde luego haces un plano general, donde luego haces un plano medio. Es decir, no solamente se trata de la imagen, sino se trata del entendimiento de la estructura dramática de la utilización, tanto de la edición como de los tipos de plano para contar una historia. Porque la otra cosa que es interesantísimo eso que comenta es la simplicidad del prompt o de la instrucción que se le dio a Sora para que creara ese corto. Porque cuando ellos lo presentan, luego cuando lo publican en las redes sociales, ven el video y dicen esto es un documental, no sé de cosas, y abajo dicen prompt con el que generaron. Ya genera un micro documental de una persona que tiene una condición donde su cabeza es un globo de aire y él obviamente se enfrenta a todos los problemas de la sociedad cuando tiene y ella genera guión, genera escenas, genera personajes y genera el audiovisual. Entonces tú dices, o sea, si yo le creía un titular que tiene un avatar y un copy, cuando tú me presentes una imagen, un documento que va a ser o sea, visualmente súper creíble, ¿cómo vamos a poder diferenciar lo auténtico, lo no auténtico? Estamos entrando Pero, en una época... lo vas a necesitar diferenciar. O sea, porque dice, ¿cómo vamos a diferenciarlo? Necesitas diferenciarlo. Pero es que yo creo que es el contenido que estamos consumiendo en todas las plataformas y que seguiremos consumiendo cada vez más, tiene esa capacidad, tomando el ejemplo de lo que pasó con el fasting, de cambiar hábitos. Entonces, no sé, vamos a suponer que Pero yo... Juan, me voy a meter en terrenos profundos. Dale, dale, dale. En estos días, por accidente, me interesó, me dio curiosidad saber cómo sabemos lo que pasó en 1400. Cómo sabemos que Colón fue el que llegó. Cómo sabemos que los vikingos arrasaron el norte de Inglaterra. Cómo sabemos... entonces luego, explorando sobre eso, me di cuenta que fueron cantos, poemas, escritos que se fueron dejando. Ok, pero luego, cada vez que se arrasaba una sociedad, se arrasaban sus bibliotecas. Entonces, hay una parcialidad. Entonces, había como que realmente muchos de los cuentos eran cuentos comunes que se echaban generación a generación para que se fueran manteniendo. Tú puedes toda la distorsión de la verdad que puede haber en eso. Sí. Porque cada quien contó lo que recordaba, le inyectó lo que necesitaba. Entonces, nosotros hoy día creemos una batería de cosas que están contadas en la historia y que a mí me lo enseñaron en historia en la universidad, que probablemente... Está tergiversada. Está tergiversada, es seguro. un invento total. Y yo creo que eso es una realidad de la sociedad en la que vivimos hoy en día. Yo lo que creo es que se va a exponenciar muy grande, porque hasta el día de hoy existe algo que se llama, es la validación de la vericidad histórica. Es decir, tú, ¿cómo validas que un personaje como, no sé, Hércules, estoy diciendo cualquier cosa, un guerrero romano existió? Obviamente no había internet, no había fotografía, ¿no? Entonces hay metodologías que dependiendo de las épocas, tú puedes tratar de validar la veracidad. En casos muy, muy, muy antiguos. Sí, logras ver escritores diferentes que coincidan con una narrativa. Tenías escritores, tenías testigos, o sea, hay una cantidad de procesos que te ayudan a validar la veracidad de algo. Que igual todo eso pudo haber sido... O sea, al final yo creo que creer en cualquier cosa es un acto de fe, porque tú dices, esto es lo que conecta más conmigo. La paternidad. Pero yo creo que ahora se va a poner como más complejo, y lo que creo que es una conclusión que siempre llegamos, cada vez, o desde mi punto de vista,
recae mucho más en la responsabilidad, perdón, del individuo en profundizar cuando decides creer algo. Pero de todas formas, Juan, es... Porque además creo que ya tienes las herramientas para. Pero el problema, Juan, es cuando es consciente. Ejemplo, tú quieres saber más del conflicto de Gaza y Israel, Palestina-Israel. Entonces tú conscientemente dices, déjame entender más. Entonces escuchas fuentes israelitas, judías, fuentes palestinas árabes, ven sus puntos de vista, ven sus contradicciones, ven en lo que estás de acuerdo y lo que no, en cada uno de sus puntos de vista, y defines una opinión, ¿no? Entonces ahí, de alguna forma, tú eres consciente que quieres saber lo más cercano a la posible verdad, que no existe, pero eres consciente de eso. Pero hay muchas veces que te pasa que no eres consciente de algo y que te expones a un contenido y que no eres consciente de que quieres saber realmente la verdad. Es decir, a mí me dice, mira, estos lentes que están hechos de propileno. Sí, están hechos de propileno, listo. Yo no me interesa saber más. Es decir, no de todos los temas, como ser humano, tienes interés de saber profundizar sobre si es verdad o es mentira y simplemente lo que hago. Mira, a mí me preguntan luego, después de que están hechos estos lentes, y yo, no, es polipropileno. Y me dicen, no, tú eres loco, vale, eso es otro... Claro, ahí son cosas más... asociadas a lo que realmente tú consideras que quieres profundizar o no. Es decir, yo quiero decir que como ser humano estoy 100% seguro que voy a caer en una cantidad de teorías en las cuales no... Claro, pero ¿cuáles de ellas realmente van a afectar los hábitos que decidas asumir o no? Porque lo decías al principio, o sea, 2016, 40% del tráfico o del contenido o de la interacción en Internet ya era dominada o generada por bots. Sí. Ponle 10 años después, en el 2024, 2025, 2026, va a ser un número muy grande. Es decir, que mucho del contenido que vamos a ver, desde el contenido banal hasta el contenido que tú acabas de decir, que es el contenido de interés, esto me interesa, yo quiero averiguar, probablemente sea generado por computadoras, sea generada por la interacción entre computadoras y sea generada por el feedback que se dan entre ellas. Por eso muchísimas páginas tienen también la preocupación de preguntarte, ¿eres un robot? Identifica las bicicletas acá. Ahora. Yo creo que esa metodología tiene que evolucionar crecer, ¿no? dramáticamente. Es que ya en verdad hay mucha gente también trabajando en esto, tampoco va a ser alarmista. Yo sí creo que al final, como siempre decimos, esto no es un tema de, ay, mira, esto hay que... No, yo sí creo que hay que ponerle el ojo. Porque cuando yo, por ejemplo, me encontré con esta teoría y empecé a profundizar, yo dije, miércoles, qué cantidad de cosas yo hoy en día he asumido y creo como verdad y no me he tomado el tiempo de profundizar. Y creo que lo que se viene va a ser mucho más dramático. Entonces, en tiempos de inteligencia artificial, de automatización y de bots, yo creo que nosotros estamos hablando de lo que se conoce como la posverdad. La posverdad es la distorsión deliberada de la realidad para manipular las creencias y las emociones. Su objetivo es influir en la opinión pública y en las actitudes sociales. ¿Estamos en un momento de posverdad? Yo sí creo. Yo creo que ya lo estamos viviendo. Y de hecho, creo que lo hablábamos ayer en la radio, y lo conecto con un episodio que hicimos hace unas semanas atrás que tenía que ver con esta gran demanda que le están haciendo a las redes sociales. Porque, por ejemplo, tú decías ayer, una persona está triste y se mete en las redes sociales. Sí. La red social de esa persona, como está triste, consume un tipo de contenido. Claro, yo estoy triste y a mí me parece un contenido de una llamada telefónica de una broma, no la veo, lo quito. Sí, veo una broma de una fiesta, no, yo estoy triste. Entonces el algoritmo dice, oye, no quiere ver cosas felices. Le muestro más cosas tristes. Me pongo más triste. Y voy. Me meten en un hueco horrible. Y la red o el algoritmo no para, porque él sabe que a ti te está generando satisfacción. Y la dopamina me hace... Entonces ahí tú dices, ok, no, yo sí creo que es un tema yo creo que esto no va a cambiar. O sea, porque, a ver, por el otro lado, esto trae extremadamente beneficios desde muchos ángulos. O sea, el tema de la automatización, el tema de la inteligencia artificial, combinar todo eso para el tema de business, de negocio. Aquí todo el mundo está empezando de cero. Y eso a mí me parece que es muy bueno. Muy bueno para la creatividad y el ingenio. Y para los negocios.
inestable y la salida de la zona de confort de la humanidad. Sí, pero no tan bueno para los individuos que somos partícipes de esa sociedad. Entonces entras como en... Mira cómo avanza el concepto de posverdad, ¿no? Dice, la posverdad se basa en la subordinación y reorganización de los hechos. Reorganización de los hechos, volviendo al ejemplo que ponías de Jesús. O sea, Jesús ya tiene un aval para miles de seres humanos. Claro. O sea, ya si está Jesús allí, yo ya tengo una cantidad de cosas Claro, que te garantiza prepercibidas. una audiencia. Sí. La organización de los hechos desde ideologías específicas y voluntad política. Requiere de un mecanismo de legalización que te intente neutralizar a partir de las emociones. Pero mira esto que me encantó. La posverdad es un discurso en el que la objetividad pierde valor ante la subjetividad. No, es muy complicado. Entonces, La objetividad pierde valor ante lo subjetivo. ante lo subjetivo. Y esa es la posverdad. Es un discurso donde la objetividad pierde valor ante la subjetividad. Es decir, todas aquellas teorías que hablan y existen, por ejemplo, desde los 1000 cuentos que hemos contado nosotros en La Sayona, por decirle una cosa súper banal, eso no es objetivo, eso es subjetivo. Y tiene millones de creyentes, de personas que lo creen. Claro, pero cuando algo es, o sea, si tú le estás dando prioridad a la subjetividad, lo fáctico o lo comprobado pierde valor. Es que lo que porque dice, es subjetivo. Lo que dice es el problema de la posverdad surge en la hegemonía de discursos subjetivos que promueven y propagan noticias falsas y bulos. Ay, papá. Estamos en la posverdad. Estamos 100% en la posverdad y creo que estamos entrando como en la época de aceleración importante y por eso, ese dicho que dicen por ahí, no creas todo lo que, ¿cómo es? No creas todo lo que escuchas. Ya no creas todo lo que escuchas, no creas todo lo que leas, no creas todo lo que veas, no creas todo lo que es complicado. ¿Cuánto tarda una plataforma hoy día en imitar tu voz? Esa es otra. 15 segundos. ¿Tú sabes cuando hablamos de esto? Hablamos de esto, no sé, hace 7 meses, que habían plataformas como Que había que entrenar. Eleven Labs. Que Eleven Labs, tú le tenías que entrenar y dar varios archivos. Hace meses pasó esto. Donde tú para clonar una voz tenías que subirle, vamos a grabar una conversación de John hoy, otro mañana le vuelvo a poner un archivo. Bueno, la misma compañía que lanzó ChatGPT, que lanzó Sora, también acaba de lanzar una herramienta que clona tu voz con solamente un sample de 15 segundos. Es decir, de esta conversación, tú extraes 15 segundos de lo que tú acabas de decir y ya él clona con un 90% de similitud tu voz. Juan, no le des idea a la gente que nos van a meter en lío. No le des idea a la gente que nos van a meter en lío. No, pero pasé el podcast y pasé el programa y pasé... Pero es que... No, pero esto es información pública. Ajá, vamos a hacer un ejercicio para garantizar... Ahora, ¿tú te imaginas que ese post que de la voz es falso y nos lo creímos todos? Ajá, ahí voy para que la gente le quede totalmente claro de lo que estamos hablando. Vamos a suponer que con Eleven Labs podemos hacer el avatar de John súper realístico. Sí. Y podemos hacer el avatar de Juan súper realístico. Y lo sentamos en la escena. Y le decimos, entrenamos a una inteligencia artificial de todas las cosas que nosotros hablamos y le decimos, genérame un guión para hacer un podcast. Con la voz de Juan copiada por inteligencia artificial, le decimos, lee esto, ¿qué diría Juan? ¿Qué diría John? Y graba un podcast. Ese podcast es 100% automatizado y 100% inteligencia artificial. Ese podcast, además, le programamos y le decimos, ve lo que diga la gente sobre ese episodio y en función de lo que diga la gente, construye un segundo guión. La parte 2. La parte 2 y vuelve a hacer el mismo proceso y así ve. Terminamos hablando, Juan. O sea, ya, tú me estás diciendo, John, que posiblemente a partir de este segundo lo que van a ver ahorita está totalmente generado por inteligencia artificial. Hola, Juan, vacílate esto. John, vacílate esto. ¿Me creerías si te digo que... Estamos en el momento de la posverdad, Juan. Ahora, ¿es el primer momento de la posverdad en la sociedad? No. En la sociedad, yo creo que todavía no somos conscientes de eso. O sea, yo no me quiero meter voy a buscar otro ejemplo, porque no me quiero meter en el tema de la religión,
pero te pido que lo hagas tú en el podcast De incómodos. De incómodos. Pero la religión puede ser una posverdad. Creo que hay muchas. Sí. Sí, sí, claro. Pero es que tú lo decías al principio. O sea, cada vez más, creer en cualquier cosa. El terreno de la religión es donde la palabra creer más aplica, pero donde creer que tomar agua 7 veces al día te purifica, eso es una decisión, eso es una decisión de creer. Alguien dijo, bueno, yo voy a creer, o sea, que eso es verdad. ¿Quién me dice a mí que eso es verdad o no? Eso... O lo que dice por ahí algún personaje diciendo que hay que comer de esta manera u otra. Exactamente. O lo que dice Luis Colmenares de que hay que comer bayonesa. Bueno, creer es un acto de fe para lo que sea. Yo lo que creo es que... Esa frase me encanta. Le dice, elijo creer, ¿vale? Esa es verdad. Elijo creer. Elijo creer. 100%. O sea, yo elijo creer en esto. Y cada vez vas a tener que tomar esa decisión. Claro, pero cuando, por ejemplo... Yo elijo creer que el podcast que estoy viendo es real. Sí, yo elijo creer. Pero mira otra cosa que va ahí sobre la noticia. En algunos contenidos que publicaba en mi cuenta personal, algunas personas me han señalado que ese punto de vista que yo estoy expresando es incorrecto. Claro. Y inclusive me lo señalan y es por ello que yo he empezado a citar fuentes que no sean fuentes de Doñas del Cafetal, sino que sean fuentes... Buena serie en Simple TV. Exactamente. Que sean fuentes más que tengan que ver, Juan, con los medios, ¿no? Pero es que ya los medios también están identificados con una... O sea, por ejemplo, si tú ves una noticia de Fox News, ya tú sabes más o menos por dónde vienes, y si ves una noticia del diario El País, ya tú sabes más o menos por dónde viene. Si ves una noticia de BBC, ya tú sabes por dónde viene, pero para mí una firma es muy relevante para poder compartir una noticia. O sea, yo no comparto la noticia de Alfredito 36, claro, pero sí comparto la noticia del País. Claro, y yo creo que ahí los medios, o sea, los medios realmente que tienen firma, que tienen marca, que tienen años dedicados a esto, también tienen un gran reto adelante. O sea, porque muchos medios, John, en su momento, yo recuerdo, no sé, eso fue el año pasado, muchos medios han replicado, medios de firma, de autoridad, de credibilidad, han replicado noticias que luego se supo que eran totalmente generadas por inteligencia artificial. Pero es que te estoy manipulando para llevarte a donde te quiero llevar. Ya hay medios importantes, si mal no recuerdo, el primero fue Washington Post, no estoy seguro. Tiene su sección 100%. Que tiene robots, claro, escribiendo contenidos. Sí. Washington Post fue el primero que lo hizo. Entonces quiere decir que probablemente esa firma que tú crees ya no solamente es la firma del medio, sino el autor el que tienes que revisar la firma. Y la misma, tomando el ejemplo de Washington Post. Y entender ese autor quién es y cuáles son sus tendencias de opinión. Y de hecho, recuerda, vámonos años 60. O sea, años 60, años 70. De hecho, a mí en la serie Mad Men, que como enmarca todo esta boom de la industria de la publicidad en los años 60, hay un episodio donde ellos están hablando de una noticia que tenían que publicar acerca del presidente Kennedy en los titulares. Lo bueno de esta serie es que todos los hechos de cada episodio están como inspirados en hechos reales que sucedieron en la industria de la publicidad de esa época. Y ellos estaban como debatiendo de la construcción del titular. Y el tipo dice, no, pon este titular, aunque no sea verdad, porque el titular es lo que nos ayuda a vender más ejemplares. Entonces, si tú llevas a eso y tú dices, bueno, ok, hay una firma X que está dedicada a generar noticias y tiene la inteligencia artificial trabajando para ella desde hace meses o años, y sabe que este tipo de contenidos funcionan y generar este tipo de matrices de opiniones funcionan, pero además saben la credibilidad que tienen. Lo que me pasó a mí con CNN, ¿por qué no ir por aquí? Porque esa decisión la toman personas. Una serie que vi en algún momento, estaba en el norte de Escocia un profesor de periodismo y su alumno, y él le decía, ¿qué ves allá en el fondo? Y el alumno le dijo, unas nubes oscuras. Me encanta ese. Y entonces dice, ¿cómo titularías eso en la noticia? Y el estudiante le dice, se avistan nubes oscuras en la distancia. O sea, dice la verdad. Y el profesor lo corrige y le dice, no, estás equivocadísimo. Y dice, la noticia sería, alerta, se aproxima una tormenta devastadora. Y el estudiante le dice, pero estás loco. Y si no sucede, dices, al día siguiente
se desvió la tormenta. Y con ese titular llamaste la atención de todo el mundo. Claro, y además generas un comportamiento. Y si tú lo pones a ver, por ejemplo, la temporada de ciclones, pasa que también tiene que ver con la responsabilidad. Porque, por ejemplo, en la temporada de ciclones en el sur de los Estados Unidos, tú ves que hay unas preparaciones en 70 ciclones que te dicen, pero qué exagerado. Pero luego pasa. Claro. Y tienes que tomar las previsiones para Claro. evitar pérdidas humanas. Entonces hay una responsabilidad social que hay que informar, ¿no? Complejo, ¿ah? Es complejo porque, por ejemplo, en esa área, al final, y como para ir ya cerrando, yo decía, en este caso, hay una persona, inteligencia humana, que puede decir, bueno, pero si esto funciona, si esto funciona, si esto funciona, vamos a permitir que esta noticia salga. Vamos a permitir que este titular salga. Vamos a permitir que estas frases estén dentro de la noticia porque funcionan y retienen la atención y trae más gente y la gente lo comparte más y me funciona. Porque al final los medios también dependen de eso. El problema es cuando ya todo, como el caso que poníamos al principio de Spider Jesus, nada está controlado, no hay ninguna decisión donde la inteligencia humana está involucrada, donde ya todas las decisiones, las creaciones, las recreaciones están totalmente automatizadas, generando matrices de opinión. No le pondría la teoría del Internet muerto. Porque no siento que sea el Internet muerto. Siento que efectivamente es el Internet no humano. Porque no está muerto el Internet, está sucediendo el Internet. Sí, creo que es el Internet como... Por eso empezaba con aquella premisa inicial. Sí. Ese Internet que soñábamos... Pero viste que sigue sucediendo el post, sigue sucediendo el comentario, pero no por seres humanos. Claro, donde todos teníamos esa capacidad de conectar, el tema de la veracidad de la noticia, y yo creo que no estamos ahí. Y por eso utilizaría esa frase que tú acabas de decir, alerta, un gran tornado se avecina. Ahí te lo dejo. Yo no tengo más nada que decir. Yo soy John Dacil, @JohnSnacks en Instagram. Y mi nombre es Juan Carlos Martínez, @JuanSofá en todas las redes. Y esto fue... Vacílate esto, podcast.